Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva versión de Vamos Somos Chilenos, aquí desde Radio Portales de Valparaíso y en compañía de Héctor Sandoval y les habla Rodrigo Díaz Lluvero. ¿Qué tal, Héctor? Qué gusto de saludarte. ¿Cómo ha estado tu semana? Hola, oye, bien agitada. Yo creo que estamos viviendo tiempo con mucha información y necesidad de información, Rodrigo, parece, ¿no? Bueno, así es. Espero que la salud ande bien. Estamos en época de resfriado. Yo ando con la salud un poquito sensible, ¿eh? He estado con la garganta un poco afectada, pero espero que, bueno, no ninguna dificultad para que este programa vaya adelante y tal cual para hacernos cargo de una gran cantidad de temas que están dando vuelta y donde hay un, pareciera, hilo común, un mínimo común denominador, que es el tema de la violencia, cómo se ha ido apoderando en los distintos o de los distintos intersticios de la vida social, colándose por aquí y por allá. Tenemos el caso de la agresión, la reciente agresión a la ministra de Ciencias en la Universidad Austral. Empujones, gritos e insultos es el titular más suave que ha recibido esta lamentable situación ocurrida a Jimena Lincolao, ministra de Ciencias, y tenemos el caso de, aunque ya ha pasado algo de tiempo, pero algo deleznable y brutal, como fue el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en Calama, ocurrido el día 27 de marzo, y a manos de un asesinato a manos de un alumno, que la atacó a ella, además de a otros funcionarios y estudiantes. ¿Ah? Y todo indica que fue una reacción, bueno, no tan en caliente, sino que era algo medio planificado. Algunos dicen que fue su reacción luego de enterarse que iba a repetir el año. Bueno, de todas estas cosas vamos a conversar, Héctor, y si el tiempo nos da, también, por supuesto, hablaremos de la situación contingente de la ministra de Seguridad. Mal que mal, ella también pasó por una situación tremendamente delicada, acusaciones que al final resultaron ser humo, eh, y fue muy maltratada, también en su condición de mujer, por los mismos grupos que reivindican el rol de la mujer en la sociedad contemporánea, eso que algunos han llamado feminismo de cartón, feminismo de opereta, eh, o la utilización de la mujer, de los derechos de la mujer, instrumentalizándolos al servicio de causas de corto plazo. Pero cuando llega el momento de defender a una mujer del signo opuesto al de estos grupos, más bien se suman al coro del vejamen y no a la defensa. ¿Ah? Así que bueno, Héctor, partamos, si te parece bien, por qué está ocurriendo en los planteles educacionales en Chile. Tuvimos el caso del el crimen de la inspectora en Calama, de María Victoria Reyes. Hemos tenido ahora la recepción lamentable que le dieron estudiantes de una universidad en la inauguración del año académico a la ministra de Ciencia. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, y las situaciones que están ocurriendo en distintos liceos, compañeros amenazando a muerte a otros compañeros, alumnos golpeando a profesores, apoderados golpeando a profesores. Mira, este es una medida, o sea, es un hecho que tendría a ocurrir en dos periodos, en los colegios y en la educación superior. A la finalización de semestre o cuando partían los certámenes solemnes, ¿ah? Como para evadir la realización de los certámenes, anunciaban que habían algún ataque, un aviso de bomba, de algún problema. Pero esto en definitiva se fue materializando con algunos hechos concretos. O sea, la gota que rebalsa el vaso, como tú bien lo dices, es un poco lo que ocurre en el norte de Chile y el homicidio de esta inspectora. Ahora creo que hay como una corriente o un efecto social en que esto se ha ido eh, generando. Conversaba yo ayer con algunos carabineros y hoy día en casi, bueno, en muchos establecimientos se está repitiendo este aviso de amenaza de que va a ocurrir algo.
Para fortuna no ha ocurrido ningún incidente grave, más la conmoción que puede causar de que haya que desalojar y que personal policial especialista recorra los recintos para ver que haya absoluta seguridad. Pero yo creo que uno tiene que ir un poquito más allá, como nos gusta a nosotros, Rodrigo, en el programa, y creo que aquí eh, la violencia y el crimen, yo creo que está al acecho en los establecimientos educacionales. Yo creo que como la vida nos entrega algunas señales, yo creo que esta es una gran señal que hay que tomarla, porque nosotros tenemos que dar respuesta para poder resolver el tema de la violencia en los establecimientos educacionales. Pero esto no se resuelve solo con medidas visibles, como colocar más pórticos, detectores de metales, controles de acceso, más guardias, porque en definitiva no curan la enfermedad, sino que tienden a controlar un síntoma. Sí, eso te iba a Entonces, preguntar, eso te iba a preguntar, los pórticos, los detectores de metales, ¿sirven realmente? ¿Ayudan? ¿En el corto plazo puede funcionar? mira, sin lugar a dudas, ayudan. Sin lugar a dudas, ayudan a mitigar. No curan la enfermedad, curan una parte de los síntomas, porque tenemos que hacernos cargo, Rodrigo, nosotros de que nosotros tenemos a jóvenes que están conectados 24/7 a un teléfono celular, a un computador, ¿no es cierto? En donde están ahí, pasan horas y horas en tornadas, en juegos de guerra, de combate, de violencia. eh, y con eso nosotros no le enseñamos a manejar la frustración, no le enseñamos a resolver los conflictos, no le enseñamos a socializar con sus pares, ¿no es cierto? Entonces, la ira, el descontrol en los jóvenes adolescentes como que aflora un poco. Y súmale tú a eso que la mayoría de los padres están eh, trabajando en duras y largas jornadas de trabajo en donde el tiempo de desplazamiento hoy día con la cantidad de congestión y tacos vehiculares asedia. Entonces ahí surge la pregunta, bueno, ¿cómo apoyamos nosotros a las comunidades educativas para buscar soluciones, para controlar esto? Si además hay un cambio estructural de las corporaciones municipales, de la DAEN a los SLEP, ¿no es cierto?, que empiezan a generar una estructura administrativa nueva. eh, entonces, ¿cómo identifican patrones? ¿Cómo buscan soluciones? ¿Cómo detectan actores de riesgo dentro de las comunidades estudiantiles y educativas? Y además, aquí viene la gran alerta, creo yo, Rodrigo, es que muchos de los colegios, los establecimientos educacionales están donde, po? En zonas de riesgo, en zonas vulnerables, donde hay presión del delito. Entonces, no es solo el riesgo de la violencia inmediata, sino que los colegios se transforman en definitiva en espacios de qué, de reclutamiento, sea por seducción de las organizaciones criminales o por coacción de las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Ante la falta de qué, ante la falta de medidas atractivas para niños, jóvenes y adolescentes que pueda generar el Estado. Entonces, eh, hay que tener protocolos, hay que ayudarse con la tecnología, con la seguridad electrónica, los pórticos, los detectores, todo lo que tú queráis, pero también no podemos dejar esa mirada de esa coordinación clara y directa, que es ahí a donde está parte del problema. Sí. Mira, yo sinceramente, recogiendo todo lo que tú dices, creo que para abordar este tema, uno de los temas complejos de nuestra sociedad, lo primero que diría, creo que los auditores deben tomar conciencia que estamos donde estamos como resultado de una decisión política. Hubo una decisión política con un contenido ideológico que es insoslayable en orden a erosionar lo que eran los dispositivos de autoridad al interior de las salas de clase, al interior de los planteles educacionales. Eso por un lado, sumado también a un dispositivo ideológico destinado a fomentar crecientes grados de autonomía en menores de edad. La autonomía del niño, una suerte de verdadera autodeterminación que rehusaba toda forma de tutelaje, incluso de los propios padres, donde el criterio y el parecer del niño primaba por encima de la voluntad de sus propios padres. Esto fue alentado desde el poder político, fue alentado por determinadas autoridades con nombre y apellido, en gobiernos como el de Michelle Bachelet,
o el actual ministro, el anterior ministro de Educación, la gente del PC, la gente del Colegio de Profesores se plegó a estas tesis. ¿Y cuál es el resultado? Mira, hay una obra que yo recomiendo, ¿ah? Es una obra de un profesor, un pedagogo llamado Ricardo Moreno, profesor español, llamada Panfleto Antipedagógico. Y él hace una detección, un diagnóstico de lo que era la situación, de lo que es la situación de la educación en España. La resume en dos palabras: violencia y nesciencia. Violencia en todas las formas había y por haber. Violencia que en definitiva Moreno la identifica como resultado de una erosión de la pérdida de la autoridad, erosión o pérdida de la autoridad. Donde no hay autoridad, dice Moreno, ¿no?, se instala el autoritarismo. Y eso en realidad es una ecuación de hierro. La violencia es resultado no del exceso de autoridad, sino de la falta de la verdadera autoridad. Y ahí termina por imponerse las cosas por la fuerza. Porque la autoridad se basa en la racionalidad, la autoridad se basa en el saber, en la emulación. Y eso también supone verticalidad. Pero esta idea de horizontalizar todas las relaciones por un lado, y por otro lado, eliminar toda posibilidad de los maestros de sancionar, reprobar. O sea, hoy día un alumno no puede reprobar si no sabe, no lo puede reprobar. Y luego la expulsión. No sé, hoy día prácticamente un alumno tiene que matar a otro para ser expulsado. ¿Qué autoridad puede tener un maestro con eso? Y hubo un grupo irresponsable que instaló la idea de que exigir autoridad en el aula era ser un fascista. ¿En qué minuto alguien puede ser tan obtuso, tan estúpido, lo digo así tal cual, para creer que exigir autoridad en el aula es ser fascista? Entonces, ahí tenemos una clave para entender el problema de la violencia, una de las claves, que es la violencia como resultado de la pérdida de autoridad dentro de la sala de clase. Y Sí. luego de eso, está el problema de la comprensión de la realidad, porque Moreno agrega que por la vía de promover automáticamente alumnos hemos ido creando generaciones de personas profundamente ignorantes, incapaces de, incapaces de absorber la realidad que los circunda con algún grado de éxito, con algún grado de efectividad. Esa nesciencia, palabra que hay que buscarla, nesciencia, es una complacencia en la propia ignorancia. Ya no es solo ser ignorante, sino que yo me complazco en mi propia ignorancia. Y ese fenómeno yo creo que está muy presente en la realidad actual. Y eso también gatilla una mala comprensión de la realidad y también gatilla frustración. Y una persona que se frustra es una persona potencialmente violenta. Peor aún, una persona que carece de un repertorio adecuado de palabras para poder procesar su propia experiencia vital, es una persona más tendiente a resolverlo todo a través de la violencia. El empobrecimiento del lenguaje en los estudiantes de Chile es directamente proporcional a un conjunto de personas cada día más violentos. Entonces tenemos una supina ignorancia sumada a la erosión de la autoridad. Pero no es suficiente, me parece a mí, sino que tenemos que hurgar en una capa en una capa más profunda aún. Pero antes de seguir, recordarle a los auditores que estamos en Vamos Somos Chilenos, Radio Portales, y no sé si quieres agregar algo, Héctor, sobre esto que estamos conversando relativo a el tema de la autoridad u otros factores que a ti se te ocurren van en la línea de la producción de la violencia y además cómo vamos a ir abordando estos problemas. Mira, no, sí, te encuentro toda la razón, pero además me permito agregar que también, así como se ha perdido un poco la autoridad en el aula, también se ha perdido un poco la autoridad en la familia, en los componentes del núcleo familiar. Hoy día no hay un respeto por los padres, porque en definitiva los padres no podemos ser amigos de los hijos. ¿Ah? Tenemos un rol distinto. ¿Ah? Como decía una profesora de sociología, son los perversos polimórficos, denominaba a los hijos. Entonces ahí hay una falta del respeto que se pierde también, y ese respeto también se pierde con la autoridad social,
Más allá de lo que pasa con las policías, pero tampoco hay respeto, por ejemplo, por los funcionarios municipales, por la gente por los bomberos. Entonces, como que todo ese tejido social que nos ayuda a generar, a mantener el Estado, eh, no se respeta. Entonces, además, tú a esto eh, le vas sumando que hay una generación de jóvenes que estuvieron 2 y hasta 3 años a lo mejor online por la pandemia, que van a ser profesionales ahora este año, el próximo, porque los 2 primeros años o 2 y medio años primero estuvieron online por el tema de la pandemia, se recordarán, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo socializan? ¿Cómo controlaban la frustración, la ira? ¿Cómo sabían el compartir? Entonces, yo creo que ahí vamos a tener una generación distinta, por decirlo menos. ¿Tú crees, Héctor, que los alumnos que hoy día están en proceso de formación eh, tienen verdadera conciencia, verdadera comprensión de lo que es vivir en una democracia cuando, por ejemplo, ocurre esto de que viene una ministra de un gobierno que ellos estiman de derecha y se sienten autorizados a recibir a esta persona con empujones, a una ministra del actual gobierno en este caso, se sienten autorizados porque no piensa como ellos, a recibirla con empujones, con escupitajos, con insultos, con amedrentamiento, por decirlo así. Y este, ojo, no es el primer caso, puede ser uno de los primeros casos de una ministra en ejercicio, pero ha habido casos de autoridades, por ejemplo, Sergio Mico, que fue exdirector del INDH, cuando entró a la Universidad de Chile había sido invitado a dar una conferencia y la gente de la Universidad de Chile Mm. lo funó y trataron de impedirle por la fuerza poder ingresar a la universidad. Y Mico decía, el día en que yo no pueda entrar a la Universidad de Chile porque alguien me lo impide con la violencia, se acabó la Universidad de Chile, decía. Bueno, Entonces, ¿qué le pasa a pero estos estudiantes, digamos? acuérdate que en la misma Universidad de Chile apareció una joven llamada María Música que le lanzó un jarro de agua a la ministra Jiménez, ministra de Educación, pues. Claro. Al propio presidente Kast cuando estaba en campaña en la Universidad en Iquique también fue agredido, recibió sus palmetazos también, pues. Entonces, Mm. mira, es un tema súper interesante lo que ocurrió con la ministra en el sur. Primero es un hecho condenable, porque son delincuentes, no tienen otro nombre para mí, delincuentes que trataron de agredir a una mujer eh, que estaba invitada. O sea, no es que haya ido a controlar, a fiscalizar, a dar un anuncio, sí, más encima ellos la invitaron para allá. Pero mira, yo creo que aquí hay que analizar esto desde varios escenarios. Primero, le extienden una invitación. ¿Quién? La universidad, en nombre del rector. Primer responsable para mí, el rector. Él tiene Egon, responsabilidad Egon, administrativa y política. sí, Egon Montesinos se llama, para que lo sepan nuestros auditores. ¿Sí? A mi juicio, tiene responsabilidad administrativa y política en esto, porque en lo administrativo él debió haber arbitrado todas las medidas necesarias para que esto se llevara de la mejor manera posible, porque se puso en riesgo y en peligro la vida de la ministra y de la gente que estaba en esta inauguración del año académico. Tiene responsabilidad política porque en definitiva es la máxima autoridad que hay en esa universidad, por lo tanto tendrá que tener control sobre el cuerpo docente, los decanos, qué sé yo, pero por otro lado también tiene la obligación de coordinar con las autoridades locales, informando de que ha invitado a la ministra, al presidente de la República, qué sé yo, para que se tomen los resguardos necesarios, porque la ministra no llegó en auto ahí, llegó en avión, alguien la tuvo que haber trasladado hasta la universidad. Eh, También a mi juicio hay una responsabilidad por parte de la delegación presidencial, ¿no es cierto? Porque también podrían haber coordinado con las policías, podrían haber coordinado con otros estamentos que generan información en el Estado. Porque imagínate tú, si no es por este señor de la PDI que estaba invitado, por este funcionario de la Armada que estaba ahí, y los propios guardias de seguridad privada que estaban ahí, que trataron de hacer lo que pudieron, la verdad es que la ministra termina sin pelo, oye. Entonces es una atrocidad tremenda, o sea, la tuvieron que subir al vehículo de la PDI.
para salir en una maniobra evasiva, porque es una maniobra evasiva de conducción, ¿no es cierto? Mientras estaba siendo atacada. O sea, esto es una cuestión de suma gravedad. Sí, yo creo que lo están mirando muy a la ligera, muy a la liviana. Eh, Imagínate, por eso digo yo, si no hubiesen estado esas personas, o sea, linchen a la ministra ahí, la amarran con este papel, con este plástico a un poste de ahí de la universidad. No, sin No, no, duda, yo sin de duda. verdad, yo creo que aquí el rector de esa universidad tiene que poner su cargo a disposición, si él es el responsable también. Yo creo que es cierto lo que tú dices. Es verdad. Que- eh, Mira, yo antes, más que meterme en ese análisis, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices, Héctor. eh, yo me hago la pregunta, ¿por qué los estudiantes del nivel escolar, por ejemplo, salen a marchar y pierden clases? Porque lo hacen la mayor parte del tiempo en horario de clase. Cuando eso no ocurre en países que tienen democracia muy consolidada, como en Francia, por ejemplo. En Francia tú no vas a ver alumnos del nivel escolar en la calle. ¿Por qué? Porque los franceses entienden que son niños que están con la obligación de formarse, están en una etapa previa. Más adelante podrán salir. Y lo otro que me llama la atención, o sea, ya hemos normalizado que escolares de secundaria estén en las calles. Eso no, miren, yo se lo digo a quienes nos están escuchando, créanlo, eso no es normal. Acá le llama, el Partido Comunista de Chile dice que eso es parte del ejercicio de la democracia. Eso es una irresponsabilidad brutal. Está haber ideologizado niños que están en proceso de formación. A Chile le conviene que haya niños libres y para eso tienen que educarse bien, tienen que formarse dentro, es decir, tienen que tratar de tener una cierta comprensión del mundo y desde ahí proponer una transformación, con toda la libertad del mundo, con las orientaciones que ellos quieran, pero tener muchachos en periodo de crecimiento, de desarrollo mental, en las calles repitiendo eslóganes que unos viejos irresponsables les están metiendo, es criminal. Bueno, Esa es la primera, mira, Héctor, esa es la primera irregularidad que aquí hay. Aquí de verdad hemos normalizado algo que es un crimen. Un niño tiene que estar en la escuela, se está formando y toda la comunidad educacional, profesores, rectores, padres, tienen que procurar que ese proceso se complete en las mejores condiciones posibles. Después, cuando estamos hablando, superada esa primera etapa, que el niño, por supuesto, se integre a formar parte de los grupos que quiera y haga reflexiones y salga a la calle, pero tampoco eso lo autoriza a creer como esta fantasía perversa que tienen muchos muchachos estudiantes universitarios, que por la falta de una épica, porque no tienen un horizonte de significado que le otorgue significado, sentido a su vida, entonces se inventan la idea de que si la derecha llegó al poder, estamos en una dictadura y ellos se sienten autorizados. A todos los métodos, compañeros, son válidos porque luchamos contra la dictadura y empiezan a cortar las calles. Estamos en democracia donde es legítimo que una opción de derecha llegue al poder. Y nada autoriza, por lo tanto, a que corten las calles o a que perpetren el atentado contra la vida de alguien o contra la integridad de alguien. ¿Qué se creen? O sea, lo divertido es que están absolutamente contaminados del fascismo que supuestamente quieren combatir. Y este es un así, peligro porque hay grupos políticos de la política chilena que tienen un etos fascista y ellos se encargan de reclutar a estos muchachos y de infusionarles este germen del fascismo, que es un enemigo. Pero el fascismo, como se ha entendido en la historia, no como esa conquista semántica de ciertos sectores de la izquierda que al primero que se opone a ellos le gritan fascista. No, en la historia el fascismo es el deseo de ciertos grupos de llevar adelante su proyecto personal por la mm. violencia. No, pero Entonces, aquí además yo creo, Rodrigo, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, como decía Bobbio, aquí el tercero excluyente se encargó de polarizar y que hubiera izquierda y derecha nomás. Y además de continuar con esto, de hacer escuela,
Y hoy día yo creo que va a haber coronado un poco eso, porque hoy día efectivamente tenemos izquierda y derecha, o sea, ese tercero excluyente se encargó de generar todos los escenarios, todas las alianzas para que ocurriera esto. Yo creo que hay que estar un poquito preparado para los escenarios sociales que se nos vienen en un corto plazo. Puede ser, Héctor, pero yo voy a insistir en algo. Esto de izquierda y de derecha solo son envases vacíos, son nombres. Pero los contenidos de esta izquierda y de esta derecha, si quieres, mira, yo creo que tenemos que hacer un programa exclusivamente para empezar a tratar de acometer en serio. A ver, cuando hablamos de ciertas categorías, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Desde ya te voy a decir algo. No hay ningún integrante del sistema político en Chile hoy que no sea capitalista. Claro. Y antiguamente la izquierda y la derecha, el primer elemento que los distinguía es que uno estaban contra el capitalismo y otros estaban a favor del capitalismo. Hoy día ninguno, ni siquiera los comunistas, ¿eh? Salvo uno que otro. Son todos capitalistas. Pero bueno, ya, dejémoslo porque se nos está agotando el tiempo de esta primera parte. Tenemos mucho que seguir conversando en esta línea. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la violencia, cómo se ha ido apoderando de ciertos intersticios de nuestra sociedad, en particular la educación, pero no solo la educación, y como a nosotros nos interesa el tema de la seguridad, tenemos que saber desde ya que a medida que prolifera la violencia en las relaciones sociales, esto complota contra la seguridad de nuestro país. Vamos y volvemos, no se separen, aquí, vamos, somos chilenos. Bien, y ya estamos de vuelta para la segunda parte del programa del día de hoy. Estamos hablando junto a Héctor Sandoval, a quien vamos, somos chilenos, sobre uno de los factores que tensiona el entorno de la seguridad dentro de Chile, de nuestro país, como es los crecientes grados de extensión de la violencia en distintos niveles dentro de nuestra sociedad, las expresiones que hemos visto, el crimen de la inspectora María Victoria Reyes, la agresión contra la nueva ministra de Ciencia en la inauguración del año académico en la Universidad Austral, las noticias que se van produciendo relativas a compañeros dentro de un liceo, de un establecimiento escolar, que amenazan o agreden a otros compañeros o a los profesores, eh, en una situación multicausal que es necesario entender si queremos dar con la receta adecuada. Hemos mencionado algunas, hablamos de la autoridad, la crisis de autoridad y su deriva en el autoritarismo, la ideologización, la mala comprensión de lo que es el subsistema de educación dentro de lo que es un sistema democrático. Vamos a seguir hablando de estas cosas con Héctor. Yo querría simplemente, para complejizar esto a un poquito más, aportar otras ideas en una, digamos, en un nivel un poco más profundo. Eh, a todo lo que estamos hablando, yo querría agregar el tema de lo que Otto Der, el psiquiatra Otto Der, decía, estamos cosechando las consecuencias de la muerte de Dios en la sociedad occidental. Y con esto se refiere Der a la pérdida de los valores que considerábamos inmutables, a la instalación del caos y el desorden como la regla, por encima de horizontes de significados y valores suficientemente establecidos y compartidos por una amplia mayoría. Y es evidente que cuando un grupo humano siente que se le mueve el piso todo el tiempo, se vuelve intranquilo, se pone violento, porque necesita conjurar un vacío que nada es capaz de colmar. Eh, y aquí es donde entramos en la idea de Dios también como la idea de la verdad. Y la verdad no como una definición, sino como una instalación. Y esta es una idea preciosa. Piensen en la figura del campesino. El campesino vive en la verdad, es decir, vive orientado, vive aún siendo una persona de escasos conocimientos, sabe que el sol nace por un lado, se oculta por otro, que hay ciclos en la naturaleza, él trabaja en función de esos ciclos,
Pero imagínense un mundo donde se llega a un nivel tal de confusión que ya nada sabemos. ¿Dónde está el arriba? ¿Dónde está el abajo? Eh, la sexualidad se pone en duda, todo se cuestiona. Y evidentemente que un mundo sin ese conjunto de reglas compartidas corre el riesgo de ser un mundo donde solamente hay caos. Es como la imagen en la literatura de Fausto, esa novela de Goethe, que en algún minuto el personaje, parafraseando una frase, una idea del Evangelio, dice, y en el principio era la fuerza, dice, y en el principio era la acción, no era el verbo, no era la razón, no era la verdad, era la voluntad prometeica de un ser humano que está solo, que está a la intemperie, sin nada que lo cobije. Y evidentemente la violencia, la fuerza, es el refugio de quien carece de estos horizontes que lo trasciendan, digamos. Entonces, eh, yo creo que hay que apuntar también a reforzar desde el proyecto educacional la existencia de valores compartidos, desde el amor a la patria, que eso se transmite en la educación, hasta el amor a Dios, como cada quien, como cada grupo lo puede entender. Pero si no aspiramos a trascender, es muy difícil, creo yo, que podamos obtener ciertos grados de paz en nuestra sociedad. Termino con una idea que es muy interesante de un psiquiatra que era Lacan. ¿Ah? Perdona que me haya extendido, Héctor, pero creo que vale la pena, vale la pena tomar en cuenta esto también. ¿Ah? Lacan juega con una idea de Freud, porque Freud decía, si Dios no existiera, todo estaría permitido, porque Dios es, siguiendo a Freud, la primera prohibición, es la primera norma, es el falo, la autoridad. Luego, si no está Dios, todo estaría permitido. Tendríamos licencia para hacer lo que quisiéramos. Pero jugando con esa idea, Lacan dice, si Dios no existiera, él estudió el desarrollo de los niños, ¿ah? Trabajó mucho, igual que Jean Piaget, Lacan trabajó mucho en el tema del desarrollo cognitivo de los niños. Dijo, si Dios no existiera, todo estaría prohibido. Porque él observó lo siguiente, los niños requieren de la figura paterna, simbólicamente hablando, porque los introduce en un marco. Es la primera contención, la primera restricción. Y el niño requiere eso para poder elegir. Es decir, si el niño no tiene un marco, se transforma en un caos, en un electrón caótico. Y de hecho, la ausencia de la figura de autoridad en el proceso educativo crea una figura muy moderna que es el borderline, esos muchachos que empiezan algo y no lo terminan. Son identidades que no alcanzan a cuajar. Niños que necesitan autoeditarse todo el tiempo. Se ponen tatuajes, se disfrazan, porque son identidades que no cuajaron. Y eso es que carecen de un límite en el inicio, de un marco normativo. Es decir, el niño que no cuenta con una primera restricción, termina anulándose a sí mismo. Y por eso es que si Dios no existiera, todo estaría prohibido, nada más que no hay alguien que venga de afuera a prohibirnos las cosas. Terminamos prohibiéndonoslas a nosotros mismos. Cierro el paréntesis diciendo, para entender el fenómeno de la violencia también tenemos que situarnos en la época en la que estamos viviendo. Y es una época profundamente caótica, profundamente desordenada, que niega las formas de la autoridad y se equivoca grandemente y que además ha asesinado simbólicamente la figura del padre en la cultura occidental. Simbólicamente, digo. Y eso, a la larga, está creando graves problemas en la constitución de la identidad y una persona que no tiene una identidad firme, bien constituida, evidentemente es una persona mucho más agresiva. Eh, eso es lo que te quería comentar, Héctor, para que continuemos con el tema. Digamos. Mira, yo creo que, eh, a propósito de lo que tú dices, Rodrigo,
yo creo que efectivamente nosotros estamos viviendo en la cultura de la violencia. Lo que pasa es que de repente no nos queremos dar cuenta, pero mira, cuando tenemos una crisis valórica de la familia, del respeto a la autoridad, cuando existe la ausencia de redes, ¿no es cierto?, de contención del Estado, porque aquí han probado con Mejor Niñez, Enami, cuánto nombre le quieran dar y le han dado. Cuando seguimos con una situación precaria en las cárceles de nuestro país, a propósito que hoy te hicieron el traspaso oficial de Gendarmería al Ministerio eh, de Seguridad, cuando, cuando la situación de niños y adolescentes que tienen eh, restricciones, ¿no es cierto?, a su libertad, donde los tenemos en estos denominados hogares que en definitiva ahí no hay cura, ¿ah? Donde la droga en definitiva es una actividad económica, la venta de droga, donde también tenemos una crisis policial en el contexto de que no tenemos todas las policías que deberíamos tener, ¿no es cierto? Eh, y donde estamos en una crisis de seguridad que seguimos surfeando la ola, porque hasta aquí, yo voy a ser muy honesto, hasta aquí yo todavía no he escuchado el plan de seguridad que presenta la ministra Steiner para las regiones o para Chile, ¿ah? Más allá de la famosa zanja, todavía no he escuchado algo concreto. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Rodrigo? Que en definitiva estamos en la cultura de la violencia, porque hay que entender lo que es un fenómeno sociocultural, donde terminamos normalizando, terminamos tolerando y los jóvenes o las personas terminan utilizando esto como una herramienta legítima. Por eso que ocurre esto en los colegios, ¿no es cierto? Por Ujú. eso que ocurren estas agresiones, estos delitos. Entonces, hubo esa manera de resolver los conflictos, ¿ya? Con la violencia. Entonces, nos encontramos con problemas para poder mantener el orden, si no tenemos un leviatán a quien todo el mundo le tema. Entonces, eh, se arraigan, en definitiva, estas normas, estos valores, estas creencias sociales, y terminamos justificando estos comportamientos agresivos en parte de la sociedad. Y eso Debe- para mí es muy grave porque mm, la normalización y la legitimización social de esto le entrega poder, le entrega jerarquía. Los medios de comunicación terminan reforzando un poco porque lo elevan a los que cometen esto y salen en la portada de los diarios, lo que para mí puede ser una aberración, para otro puede ser una actitud heroica haber sido titular en un medio de comunicación, porque le da poder, le da estatus social dentro de su tribu urbana. Entonces, yo creo que estamos en un minuto complejo, insisto. Bueno, deben volver las sanciones al interior de los establecimientos escolares, me imagino. Me imagino que a los que perpetraron este atentado contra la ministra deben ser expulsados, ¿no te parece, Héctor? Absolutamente, absolutamente. Mira, Deben ser expulsados. claro, yo te lo digo porque eh, perdona que sea autorreferente, pero este es un tema que me ha interesado y me he puesto a buscar cosas y he escrito incluso sobre experiencias en otros lugares. Y voy a partir contando una, digamos, que creo haberla mencionado. Hay una educadora británica que es Catherine Birbalsingh. Ella es la fundadora de un proyecto llamado Micaela Community School. Es un proyecto que funciona en una de las localidades más pobres de Inglaterra, que es Brent. Y ella, por supuesto, se hizo cargo de alumnos en contextos de mucha conflictividad, tanto en sus barrios como en sus familias, hogares mal constituidos. Ese es el panorama, digamos. Ingleses, pero la gran mayoría hijos de inmigrantes, árabes, etcétera, ¿ya? Y ha logrado una revolución espectacular en su proyecto educacional, que dicho sea, se lo trataron en tres ocasiones distintas de cerrar los progres británicos, los irresponsables progres británicos, porque decían que ella era una fascista. ¿Cuál es su método? El método que ella propuso es volver a lo que se hacía 70 años atrás en el Reino Unido. Ni más ni menos que eso. Entonces, en su proyecto ella hace un acuerdo con los papás y ese acuerdo se basa en que los padres van a apoyar las reglas del colegio que se aplican a sus hijos. O
sea, lo primero, si no, no lo pueden tener ahí. Y eso ya es algo importante. Yo creo que los colegios deben tener la posibilidad de filtrar a quién acepten y a quién no. Porque si un colegio está obligado a aceptar a cualquiera, no va a poder poner las condiciones que es importante que los apoderados apoyen. Luego, luego, dentro de la regla está uniformes impecables. Mira, algo que existía en la época nuestra. Uniformes impecables. Nada de uñas pintadas, se termina todo eso. Volver a lo que se hacía hace 70 años atrás. La falda larga en el caso de las mujeres, hombres con el pelo corto, bien ordenado. Presentación personal resulta clave dentro de lo que es la normalización de un niño. Increíble, pero es así. Se camina en silencio o, o se habla en voz baja en los pasillos. Imagínate eso. Ese es el método de... Se termina la victimización. Ningún alumno tiene posibilidades de decir yo soy una víctima de... Y se reemplaza por la gratitud. Allá los niños, como están en jornadas completas, en este proyecto, además que necesitan alimentarse, bueno, en su familia muchas veces no tienen los medios, bueno, cuando comen en el colegio, mientras se están comiendo por turno, uno de los alumnos está dando las gracias. A Dios, a sus padres, a los profesores del Micaela Community, a la directora, a sus compañeros, a quien quiera, pero tiene que dar las gracias. Y el profesor no es, por ningún motivo, ni un amigo, ni un sujeto más dentro del proceso educativo, no. El profesor es figura de autoridad y no es un igual al alumno. Y su deber es que los alumnos aprendan. Y para eso pueden suspender, pueden citar a los alumnos a que tengan que venir a clases el día domingo, o que son los típicos castigos que uno le daban cuando estaba en el colegio, y la posibilidad de reprobar y tener que repetirlo el año o eventualmente la expulsión. Todas esas herramientas, Catherine Birbalsin tuvo que lucharlas contra el modelo británico dominante, que era el modelo progre, y logró que no le cerraran el colegio. Resultado, la primera generación de egresados del Micaela Community School fue mayoritariamente aceptada en las universidades más prestigiosas del Reino Unido, con los mejores puntajes. Pero, Y eso cambió todo. Cambió todo porque ahora hasta los genios progres, esos que quisieron cerrarle el proyecto, están tratando de copiar parte de la receta de Bill Balsing, que no tiene, de nueva no tiene nada. Esto es uno de los ejemplos que y yo creo que haría muy bien este gobierno, lo digo a través de este medio, lo he planteado en otras ocasiones por escrito, que el gobierno invite, le curso una invitación a esta extraordinaria educadora que se llama Catherine Birbalsing, para que venga a comentarnos su método aquí a Chile, pues. Sí funcionó. Y estoy hablando hace nada. Funcionó, 2 años, 3 años, esto está pasando ahora, digamos. Y otro modelo, claro, este es mucho más draconiano, pero tiene que ver con algo que tú mencionaste, Héctor. Tú hablaste del tema de la droga y de los hogares que están destruidos en Chile. Eh, bueno, ¿qué hizo el padre de la educación de los soviéticos? Claro, él no enfrentó el contexto de la droga, porque eso es mucho más posterior, pero él enfrentó el contexto de hogares destruidos. Cuando estamos hablando de el inicio de lo que iba a ser la Unión Soviética, ¿qué se encontraron tras, tras la revolución, el fin de la Rusia zarista? Campesinado que estaba en contextos de abandono gravísimo, hambre, ¿ah? Niños sin padres. Y entonces él eh, lo que hizo, lo que hizo fue crear grandes internados por todo lo que después fue la Unión Soviética, y en estos internados eh, reclutó para ellos los mejores profesores de que se disponía en ese tiempo. Claro, y
negoció con la familia. Dijo, porque él llegó al convencimiento, estos niños van a estar peor en su núcleo familiar que si se van a estos internados. Y dijo, dénnoslos a nosotros nos hacemos cargo y les vamos a brindar la mejor formación posible. Estos internados se instalaron cerca de zonas agrícolas para fomentar la colaboración, el trabajo manual, o había una disciplina interna férrea y el resultado fue extraordinario. En 10 años se dieron una recuperación de dos, tres generaciones en una década. Algo que si uno lo piensa bien, podría funcionar en Chile de no ser porque a uno lo van a acusar a la justicia internacional de ser un violador a los derechos humanos. Mira, no, bueno, estamos en una situación compleja. Yo creo que hay alta expectativa de este nuevo gobierno, de la instalación de las nuevas autoridades, de lo que pueden generar los nuevos parlamentarios también. Por lo tanto, claro, en algún minuto también los plazos se van acotando y la gente quiere respuesta. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, bueno, salgámonos un minuto de este tema. Tú bien decías hace un minutito que siempre dentro de la seguridad, pero ahora Gendarmería pasa al Ministerio de Seguridad, al fin. ¿Cómo avisoras esta transformación, Héctor? ¿Qué te parece? ¿Es un buen augurio? ¿Va a resultar, vamos a tener un sistema de gendarmería que va a tener mejores grados de control, va a ser más, se va a transformar en una gendarmería más eficiente, más transparente, menos cooptada por ciertos grupos dudosos, digamos? Eso. O sea, yo celebro, alabo que esto se haya hecho ahora. Eh, Fíjate que en un conversatorio hace un par de meses atrás me tocó plantear el tema, y yo hacía ver mi profunda inquietud de por qué aún estamentos como Gendarmería seguía dependiendo del Ministerio de Justicia, ¿ya? Porque tenían hoy día una función mucho más operativa y debían tener una estructura mucho más jerarquizada y militarizada a mi forma de ver, porque estaban en un túnel sin fin, en donde había precariedad, ¿no es cierto? Había falta de contingente de recursos humanos, había falta de una planificación estratégica, pero también acechaba el fantasma de la corrupción, o sea, y con innumerables reportajes, estudios que estaban ahí. Por tanto, además, tienen que entenderse directamente con las policías, con la fiscalía, y así como hay otras organizaciones, por ejemplo, aduana. Po. Aduana sigue dependiendo de dónde, el Ministerio de Hacienda. Sí, sin duda. Entonces, necesitamos hoy día, el control aduanero es la primera parte de la frontera. Entonces, hoy día para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el contrabando, necesitan en definitiva tener una estructura distinta, una modernización. Entonces, ahí hay cosas que tenemos que ir cambiando, no por un tema ideológico, sino por un tema de un crecimiento y de la idea país que queremos. Estoy de acuerdo porque además Gendarmería es una pieza clave dentro de la estructura de seguridad y hay que dar ese mensaje. Efectivamente, tal como dices tú, es una pieza que se relaciona, un elemento que se relaciona con fiscalía, en el cumplimiento de la sentencia. Eh, la verdad que es delicada la posición de Gendarmería, por eso que hay que cuidar que Gendarmería tenga grados crecientes de profesionalización y no quede expuesto también a ciertos incentivos perversos que la misma población carcelaria les otorga. ¿M? Esa es la realidad. Hay que cuidar mucho eso. Brevemente, porque se nos está yendo el tiempo, bueno, ¿cómo es la instalación del gobierno, especialmente en la región de Valparaíso, Héctor? Ya ha transcurrido poco más de 3 semanas ya. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué te han parecido las críticas de esta oposición? Mira, la verdad es que me gustaría tener una mejor percepción, pero creo que en algunos casos ha sido desastroso. O sea, lo que pasó con el Seremi de Salud, encuentro que eh, es poco inteligente. O sea, una persona que la nombran el viernes en la tarde y que tiene que dejar el cargo el domingo a mediodía,
por un sinnúmero de cuestionamientos hacia su persona y un poco la historia que tenía, me parece poco prudente, o sea, es casi improvisar, o sea, y tampoco tiene hoy día el plan B. Entiendo que tampoco se ha nombrado el Ceremi del Trabajo eh, y otros. Entonces, Ujú. no estoy contento, de verdad, Rodrigo. Pero no estoy contento. Yo esperé que, así como nuestro amigo Rafael, ¿no es cierto?, fue nombrado un aporte, una persona intachable, está ejerciendo su labor. eh, Hubieron cuestionamientos también al nombramiento del Ceremi de Seguridad. Yo conozco a Hernán Silva, y es una persona de mi absoluta admiración, una persona inteligente, muy proactiva, con una expertise fantástica en la gestión de proyectos de seguridad. eh, pero, pero, pero creo que esos escollos no le hacen bien ni a la política ni a la idea de desarrollo región que nosotros tenemos. Sí. Y aquí en la región todavía no tenemos efectivamente un elenco completo de autoridades y ha habido críticas, se habla de improvisación, de que faltan cuadros dentro del gobierno, y también hay miradas que apuntan al delegado presidencial. ¿Ah? Yo creo que ha habido una crítica excesiva, ¿ah? Con cierto grado de, ya llega a ser un poco sospechosa, tanta crítica al delegado Manuel Millones. eh, Creo que hay que darle tiempo también a las cosas. Pero. Entonces, a veces hay mucho fuego amigo, a veces hay ciertos intereses, porque me ha llamado mucho la atención, de verdad debo decir, que un medio regional, un medio escrito de la región, bastante conocido, se ha ensañado en sus editoriales e incluso en sus titulares en contra. Yo creo, como diría alguien por ahí, hay rencillas anteriores. Parece, ¿ah? O hay otros intereses de alguna otra gente que está esperando ahí, frotándose la mano a ver si cae pronto, qué sé yo. ¿Ah? Eso está complicado. Ahora, el tema de dentro de la instalación, no tenemos mucho espacio, pero también hay que pensar si uno habría hecho algo distinto. Por ejemplo, el tema MEPCO, ¿tú crees que se podría haber hecho algo distinto o es mejor que las cosas se hayan sincerado aún? Poniendo en riesgo un poco el capital político, pero un gobierno que está privilegiando a lo mejor hablar con sinceridad y tomarse en serio esta tarea, aún que tenga que pagar costos. Yo creo que eso también debió haber tenido otra estrategia, una gradualidad, fíjate, porque veníamos saliendo de un gobierno que nos dejó a maltraer, golpeado, con unos índices que a lo mejor no eran los óptimos. Entonces llega este nuevo gobierno que tiene que tomar medidas, pero claro, pero la gente también, esas medidas van de la mano con el bolsillo y eso duele, eso afecta. Entonces yo creo que tenía que haber expuesto esto con una gradualidad y con una plataforma de comunicación mucho más amplia. Yo creo que ahí en la última parte yo estoy más de acuerdo. Tengo dudas con lo otro, ¿sabes? Porque nadie puede saber cuánto va a durar el conflicto de Irán. Y de hecho todo indica que la palabra del presidente de los Estados Unidos es una palabra que ya nadie cree. ¿Ah? Entonces, bastante complejo el tema, pero que se podría comunicar mejor, se podría comunicar mucho mejor. Ahí tendríamos que hacer una evaluación de cómo está la vocera del gobierno. Eh, es un tema, es un tema, Así es. ¿no? Dejémoslo ahí, Se nos fue la hora, se nos fue la hora. colabora, y nada, pues quiero dejarle un abrazo a todos los que nos han escuchado el día de hoy con paciencia. Hemos tratado de abarcar un temazo que está pasando con la violencia en planteles escolares, pero no solamente ahí. Y así que nos vamos hasta la próxima semana. Chao, chao, que estés muy bien. Chao, chao.